Chicos, buenas noches. Vamos a ir empezando. Hoy entramos con propiedades coligativas, que es el segundo tema fuerte que vamos a tener para este primer parcial. Ya entre disoluciones y propiedades coligativas suelen ser los dos temas más fuertes. Incluso a veces nos entran dos ejercicios de disoluciones, de propiedades coligativas en el examen. Un segundito. Un milisegundo. No sé qué ha pasado, che. Creo que ya mi laptop su entrador se ve que está mal. Si el entrador se ve, chicos, ¿qué voy a hacer? Este año comprarse otra laptop. Ya. Ya. Ahora sí, empezaremos. Ya estoy grabando la clase. Chicos, si se acuerdan, en la anterior semana les había dicho que habíamos empezado tarde la clase porque mi laptop se había puesto a actualizar. Entonces la clase 2 creo que se ha dañado en esa actualización y pues no quiere convertir, o sea, tengo el archivo de la aplicación pero no me quiere convertir. Entonces voy a tratar de hacerlo eso. Ojalá se dé y si no vamos a lastimosamente perder los videos de esa grabación, de esa clase, ¿sí? Ay, Dios mío, mis gatos me están invadiendo. No he compartido pantalla. Yo pensé que estaba compartiendo. Casi empiezo otra vez. Ya. Ahí estamos. Ya. Vamos a iniciar, chicos, con propiedades coligativas. No voy a explicar mucha fórmula acá. Más voy a explicar un poquito las partes conceptuales que yo necesito que se dominen. ¿Ya? No sé si se necesita un repaso de más de Clausius-Clapeyron. Si es que fuese el caso, bueno, lo voy a volver a meter como encuesta en el grupo y lo podemos hacer mañana, si fuese necesario. Ya, pero más que todo quiero enfocarme en propiedades coligativas porque les digo, en los últimos exámenes van a estar entrando dos preguntas de esto y no quisiera que estemos en aprietos. ¿Cuál va a ser la diferencia primordial entre propiedades coligativas y disoluciones? ¿Por qué diferencia? Porque la propiedad coligativa, chicos, igual va a trabajar, vamos a seguir trabajando con la disolución. Es decir, lo que nosotros hemos aprendido en disolución lo voy a seguir arrastrando acá. Pero hay un punto acá importante. Cuando hablábamos en el tema de disoluciones en las anteriores clases, decíamos el más importante era el soluto. En cambio, para propiedades coligativas cambia esa figura porque el más importante va a ser el disolvente. Ya no va a centrarse todo en el soluto, sino en el disolvente. ¿Por qué? ¿Qué hace propiedades coligativas? Nosotros vamos a determinar los cambios que sufre el disolvente. Chao. Ya. Los cambios que sufre el disolvente. ¿Y qué tipos de cambios? Nosotros en específico nos vamos a referir a propiedades físicas que vayan a cambiarse. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto que para hacer helado, las caseritas que venden helado de canela, cuando empiezan a hacer su helado, a su hielo le echan sal. ¿Qué hace la sal? Hace que la temperatura de congelación baje y descienda. Entonces, aunque hay soluto, me va a importar más la propiedad física que voy a tener con el disolvente. Ya todo va a girar en torno al disolvente. Tenemos, chicos, 4 propiedades coligativas. Mucho no voy a entrar en detalle. Aquí está el formulario, lo he puesto para cada ejercicio porque aquí sí necesito mucho trabajar con el formulario. Tenemos 4 propiedades coligativas, la que es presión de vapor, descenso de la temperatura de congelación, aumento y lo que es presión osmótica. Vamos a trabajar con estas 4 propiedades. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿En qué implica presión de vapor? ¿Sí? Me va a indicar la presión de vapor que
de la disolución se va a ver reducida cuando le añades un soluto. En el descenso de temperatura de congelación, lo dice su nombre, ¿quién va a disminuir la temperatura de congelación? Y les daba una mezcla al inicio. ¿Cómo va a disminuir? Por ejemplo, la sal con el agua generan una disminución en la temperatura de congelación. ¿Por qué? El agua normalmente debería congelarse en 0 grados Celsius. Pero si tú le añades sal, chicos, puedes llegar incluso a obtener temperaturas de hasta menos 20 grados Celsius. Sin equipo, sin congeladores, sin nada, simplemente añadiéndole sal. ¿Por qué? ¿Qué hace la sal? ¿Por qué nos importa tanto en propiedades coligativas los cambios? La sal permite que las estructuras iónicas del agua se vean modificadas y sus propiedades físicas se alteren. Imagínense, para que tengan un poquito de idea, una persona normal tiene 2 brazos, así está el agua, normal. Pero viene la sal y potencia, entonces le agrega 2 brazos extra. Esa modificación a su estructura iónica hace que tenga esta variación en sus propiedades físicas. En esencia va a seguir siendo H2O, pero va a recibir una ayuda externa y se van a modificar sus propiedades. Lo mismo pasa con el aumento en la temperatura de ebullición. Igual puede ser sal más agua. Y alguien me dice, no, pero no que la sal enfriaba el agua, no. La sal, dependiendo de la temperatura inicial, va a potenciar al agua. En este caso de aquí arriba decíamos, le va a dar 2 brazos extra. ¿Y por qué le da brazos extra? Porque la temperatura es de congelación. Pero vuelvo a añadir sal al agua. Vuelve a estar mi muñequito ahí. Pero como ahora la temperatura a la que estoy añadiendo sal es la temperatura de ebullición, y les decía, a nivel del mar lo que vamos a manejar es 100 grados Celsius en la ciudad de La Paz 89. Por ese cambio en la temperatura ya no le va a añadir brazos la sal, sino como son altas temperaturas, ahora le va a añadir 2 piernas extra. Y va a hacer que el agua hierva a mayor temperatura. ¿Y cómo nosotros vemos eso? No sé si alguna vez han cocinado arroz en sus casas y tu agua está hirviendo y antes de meter el arroz tú decides agregarle sal. Y te has debido dar cuenta que justo en ese preciso momento donde tú agregas sal, burbujea el agua locamente. De lo que estaba así evaporándose, le agregas sal y se generan así burbujas grandes y luego vuelve a bajar. ¿Por qué se generan esas burbujas? Porque a la sal, al momento de entrar en contacto, como es una temperatura alta, les repito, sigue siendo la misma agua, pero por la temperatura le agrega otras piernas, ¿sí? Entonces puede ser el mismo soluto que tú le añadas, pero dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el disolvente, vas a sufrir cambios distintos. Uno de los mayores potenciadores y económicos, chicos, viene siendo la sal, porque es muy económico, ¿ya? Hablando en tema comercial. Con estos no tenemos mucho problema, se entiende con el nombre. El más rarito que nosotros vamos a manejar ahora es este de la presión osmótica, ya que eso sí lo vamos a explicar acá. Osmótica. Perdón, no he aceptado. Ahí yo toda distraída. ¿Qué ocurre con la presión osmótica? Si en algún momento, chicos, no los acepto, mandan un mensajito al grupo de WhatsApp. A veces se me pasa, pero el celular lo tengo al lado, a veces le presto más atención. Porque de acá han visto que se me bloquea la pantalla y no tengo más nada. ¿Cuál es la definición exacta de la presión osmótica? Es la presión que ejerce el soluto al pasar a través de una membrana semipermeable de una disolución de mayor a menor concentración. Eso que acabo de decir, chino para mí.
¿ya? Porque no se entiende bien. Entonces lo vamos a explicar de una manera un poco más entendible. ¿Qué pasa, chicos? En la naturaleza existen disoluciones altamente concentradas, ahí está el soluto, y disoluciones que no son muy concentradas. Tenemos entonces acá una concentración alta y una concentración baja. Pero, ¿qué pasa con esto? A la naturaleza no le gusta esta relación porque la naturaleza siempre busca el equilibrio. Eso va a ser todo su segundo parcial. Ahí sí vamos a sufrir. El segundo parcial, chicos, es el más difícil, pero lo domina así, fácil. Busca la naturaleza el equilibrio. Entonces, para que esto entre en equilibrio, ¿qué va a empezar a hacer? Va a transportar al soluto que está en el lugar más lleno. Es como cuando en el curso del prefa se llenaba el aula y el ingeniero decía break y todos salíamos para irnos a un lugar más vacío. Lo mismo pasa aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es la presión osmótica? La presión que se ejerce cuando de una disolución de mayor concentración, el soluto pasa a una disolución de menor concentración. Pero ¿y acá? ¿Dónde está la presión esa? Solamente se están moviendo. Cuando tú sales del prefacultativo hay una puerta chiquitita. Esa puerta es esta paredcita que está aquí, que es una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir el término semipermeable? Permeable, ¿no ven? Voy a usar mi permeable. ¿Qué quiere decir? Que no va a pasar agua. ¿Ya? Pero cuando utilizamos el término semipermeable, quiere decir que sí pasa algo. Es la puerta de tu salida en el prefacultativo. ¿Ya? La puerta. De tu curso lleno, está saliendo el recreo y la membrana es tu puerta. Pero como son tantos, en la puerta se empujan. Ahí generan una fuerza y esa fuerza va a generar una presión. Si yo lo quiero ver a nivel más macro y microscópico, ¿qué va a pasar, chicos? Esa partícula que está saliendo de acá no pasa pues libremente, sino se choca contra la membrana, ejerce una fuerza porque dice yo voy a salir de este curso, cueste lo que cueste, empujas a medio mundo. Y en eso que estás empujando una fuerza sobre una determinada área, genera una presión. Si no existiese esta membrana, no existiría esta presión. Y esta presión que nosotros tenemos aquí es la presión osmótica. Pero al ser una presión que necesita características muy específicas, ¿qué necesita? De alta concentración a baja concentración a través de una membrana semipermeable. Son características muy específicas. Entonces, la presión osmótica no se simboliza con una P, se simboliza con algo parecido a la letra pi. A simple vista, parece la letra pi. Y es la letra pi, pero es la letra pi en mayúscula. ¿Ya? No es 3,1416, sino es la letra pi en su notación mayúscula. Entonces, no tiene ese valor numérico. Simplemente vamos a estar usando esa variable. ¿Sí? ¿Y qué implica la presión osmótica? Aquí está su formulita. ¿Cómo voy a representar todo esto en una ecuación? Acá tienes. Te dice la presión osmótica va a ser nRT. Miren, voy a comparar. La presión de un gas es nRT sobre volumen. ¿Se parecen? Y sí, básicamente es la misma ecuación. Pero hay una diferencia primordial. Cuando hablábamos de gases decíamos número de moles de oxígeno, volumen de oxígeno. Siempre eran los mismos. En la presión osmótica no se cumple eso, porque como son condiciones específicas, arriba se encuentra moles de soluto y abajo se encuentra volumen de disolución.
No es parejita, no es moles de soluto sobre volumen de soluto, no. ¿Sí? Es moles de soluto sobre volumen de disolución. Esto por las condiciones específicas que tiene el medio. Listo, chicos, eso es todo lo que tenemos que hablar sobre las propiedades coligativas de teoría. Nos vamos directo a ejercicios. Directo nos vamos a ir a ejercicios de examen. Tenemos 2 ejercicios posibles que realizar. Vamos a dominar, esperamos hoy día acabar propiedades coligativas. Y si no, mañana vamos a terminar media clase más. Normalmente, propiedades coligativas lo hacemos 2 clases. Listo. Dame un segundito. Está, ahora sí nos vendremos acá. Empezaremos, ¿ya? Vamos a trabajar mucho con el formulario para propiedades coligativas. Siempre les digo, chicos, el formulario es una base para mí, ¿sí? Tú lo puedes reducir, lo puedes mover, lo puedes adaptar, sí. Acá es un proceso un poco más detallado porque estamos aprendiendo. Una vez tú dominas, ya vas a poder hacer 5 pasos de uno solo y todo, ¿ya? Empezamos. Me dice, vamos a anotar lo primerito, los datos que nosotros tenemos. Una mezcla de 2.2 libras de fructuosa. Masa de la mezcla 2.2 libras. Esta mezcla es de fructosa, más bien me dan la fórmula, y sacarosa. Entonces vamos a ponerle aquí, la mezcla es fructuosa más sacarosa. Se disuelven en, todo esto se va a agregar a 4 litros de agua. Perfecto, un volumen de 4 litros de agua. Siendo que al momento de ebullir se registra una presión de vapor. Perfecto, una presión de vapor de 0,4498 psi. A una temperatura de 80 grados Celsius. Muy bien. Determina la composición másica de la mezcla sabiendo que la presión del agua a esa temperatura, la presión de vapor del agua a esa temperatura es 0,4586 psi. Estoy copiando tal cual los datos que me dan, chicos, no he hecho más que eso y ahorita vamos a ponerle qué es cada cosa, porque necesito ejemplificar qué es cada una de las cosas. Denme chance. Pero con mi, ¿qué se llama? Con mi mala suerte. Listo. He copiado los datos, pero ahora, chicos, tengo que interpretar. Siempre tengo que identificar soluto, disolvente. De los más importantes, la mezcla quiere decir que todo esto es la masa de soluto. Que van a ser 2 solutos es otra cosa, pero en general es la masa de soluto. Se disuelven en 4 litros de agua, quiere decir que este volumen es de disolvente. Siendo que al momento de ebullir se registra una presión de vapor de 0,44. ¿Quién va a ebullir? ¿Solo el soluto? ¿Solo el disolvente? Te dicen que se han mezclado los dos y al momento de ebullir se registra esa presión. Por lo tanto, esta presión de vapor es la presión de vapor de la disolución.
a 80 grados centígrados, eso va a ser la temperatura de la disolución. Presión de vapor del agua está perfecto, pero en vez de llamarle agua, nosotros ya le hemos asignado un nombre y va a ser disolvente. Listo, ya aclarado bien cada uno de mis datitos y lo que está pasando, ahora sí me voy a ir con el formulario. Ya vamos a ir haciéndolo acá paso por paso. Me dice, la primera pregunta es, ¿se disocia? ¿Quiénes se disocian? Como en el pref hemos aprendido, se disocian ácidos, bases y sales. Si es cualquier otro compuesto, no se disocia. Eso lo hemos aprendido en el prefacultativo. Cuando dividíamos, ¿se acuerdan? Decíamos ácido fosfórico se divide porque es ácido. Peróxido de agua no es ácido, es un peróxido, entonces no se divide, su carga es cero. Eso hemos aprendido en el pref, ¿ya? Entonces, ácido, bases y sales. Entonces, voy a venir acá y me voy a preguntar aquí, disocia, y voy a ver los compuestos. Dice fructuosa más sacarosa y agua. No son ácidos, no son bases, ni son sales. La fructuosa y la sacarosa son compuestos del tipo orgánico. Y el agua no es ni sal, ni base, ni nada. Listo, entonces se disocia y tu respuesta clara va a ser no. No se disocia porque no tengo ninguno de los tres. Perfecto, vengo acá. ¿Qué me dice? Si tu respuesta ha sido no, te vas a ir directo al paso 2. Perfecto, me vengo al paso 2. Nada de esto que está se utiliza, porque eso es si la respuesta hubiese sido sí. Perfecto. Paso 2. Si no se disocia o si se disocia. Tú has dicho que no se disocia. Muy bien, entonces estoy en esta partecita de acá. No se disocia. ¿Tú has respondido? No. Si no se disocia, dice, vas a escoger una a dos propiedades coligativas. Ejercicios fáciles van a tener 1, ejercicios difíciles van a tener 2. No pueden haber más de 3 propiedades coligativas en este tipo de ejercicio. En la segunda, donde sí vamos a hacer si se disocia, ahí te pueden pedir hasta 4 tipos de ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escoger una, dos propiedades coligativas. Pasito 2, escoger propiedad coligativa. Ahora, tengo 4 propiedades coligativas. Acá está. Vamos a ir intentando. ¿Me habla de una membrana? No, nada que ver la presión osmótica. ¿Me habla de congelación? Tampoco. Tengo 2 finalistas. Por un lado tengo presión de vapor y por el otro lado tengo temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque alguien me va a decir, aquí dice Inge que al momento de ebullir se registra esta temperatura. Entonces ya, voy a asumir que tengo por este momento esa duda. Que no sé si va a ser ebullición o presión de vapor. ¿Ya? Cuando es, chicos, la temperatura de ebullición, fuera de darte a la temperatura, te tendrían que hablar de la constante de ebullición. Tendrían que hacer más referencia a que está pasando algo con la temperatura de ebullición. ¿Ya? En este caso, simplemente te dan como un dato. Se ha cerrado. ¿Y por qué se da como un dato, chicos, la temperatura de ebullición si es que no lo voy a utilizar acá? Porque la presión de vapor es una variable que depende de la temperatura de ebullición. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre van juntitos, ¿ya? Es, por ejemplo, que yo te dijese, a ver, ¿cómo le ponemos? ¿Va a querer helado en vaso o galleta?
Eso siempre está implícito, que te van a dar en vaso o galleta, porque el helado así en tu mano, como una manzana que se te puede dar en tu mano, no se puede dar. Lo mismo pasa con la presión de vapor. Su mejor amigo es la temperatura, pero eso no implica que siempre la vamos a utilizar, ¿ya? Para que usar la temperatura de ebullición, el ejercicio me tiene que hacer más referencia, me tiene que hacer más presencia. Considere que hay una variación, considere que la constante bulloscópica es tantos. En este caso no me hacen referencia. Entonces, como parece que simplemente está como helado con vaso de plástico, o sea, como un dato de adorno, por el momento voy a decir aumento de ebullición, no jala porque no me hace mucha referencia y más bien a quien sí me están mencionando bastante es a la presión de vapor, por lo tanto voy a escoger a la presión de vapor y voy a intentar resolver el problema con esa propiedad coligativa. En caso de que no se pudiese resolver solo con esta propiedad, puedo ir jalar a la temperatura de ebullición, ¿ya? Pero como les repito, casi siempre que está la presión de vapor, la temperatura de ebullición viene siendo un simple adorno, no viene siendo más nada. Listo, entonces ya he escogido mi propiedad, presión de vapor, y si es que por si acaso no se me resolviera, esta va a ser mi opción B para añadir, ¿ya? Listo. Ya he escogido y me voy a copiar la ecuación. ¿Qué me dice la presión de vapor? Va a ser PD, va a ser presión, ¿sí? Número de moles de disolvente sobre I por número de moles de soluto más número de moles de disolvente. Listo, ¿ya? Ahora, esta letra I, que en el formulario se los he puesto en rojo, solo se escribe si se disocia y se utiliza, ahí justito ya vi una nota, si se disocia. Tú en este ejercicio has dicho no se disocia. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es borrar ahí y sigue siendo la misma forma, ¿ya? Esto para no tener muchas fórmulas, que con I, que sin I no. Una sola fórmula con I y si se disocia, lo mantienes. Y si no se disocia, lo borras. Listo, no tiene que haber más complicación. Vamos a poner nota, pero no me gusta cómo se ve. Ahora sí. Listo, ya tienes. Ahora acá vamos a aprender un manejo interesante de esta ecuación. Si tú ves acá, chicos, te dice P de presión de D, que era de disolvente. Presión de D asterisco, que era presión, no asterisco, este signito era presión de disolvente puro. Y acá está. Presión de disolvente puro, presión del disolvente. Pero ¿dónde es esta presión? La presión del disolvente en la disolución. Pero, ¿qué pasa, chicos? Legalmente estos son sus nombres correctos. Este está súper bien, siempre va a ser aquí. Pero hay un tema conceptual acá que genera un cruce. Por eso se los he puesto acá. O, por un lado, se puede entender como la presión del disolvente en la disolución o como la presión de disolución. Pero, ¿por qué estás diciéndome que el disolvente es igual a la disolución? Eso no es posible. Porque cuando está ebulliendo, chicos, tú tienes tu frasquito ahí y está empezando a bullir. Les decía hace un momentito, ¿no ve? Aquí le vas a agregar sal. Por más sal que tú le agregues, la sal no se evapora, se queda. Si ustedes hacen la prueba en su casa, le ponen una tacita, media tacita de agua con sal y lo llevan a evaporar, se evapora todo el agua, al final les va a quedar sal. La sal no sale. El único que genera la presión de vapor, por más que esté la sal,
viene siendo el disolvente, ¿ya? Pero como es una mezcla, ahí entra la confusión. No, pero como es una mezcla, entonces esto sería presión de vapor de la disolución, porque sin la sal no existiría esta presión. Ahí, si se dan cuenta, empieza a existir este cruce. ¿Por qué? Sí, efectivamente es la presión de la disolución, pero como el soluto se queda abajo, el que genera la presión es el disolvente, por más que sea una disolución. Por eso ambos términos son y van a ser aceptables para esta variable de acá. Dependiendo del ingeniero con el que estén viendo, algunos le van a decir, es presión de disolución, otros le van a decir, es presión de disolvente en la disolución, como ustedes lo vean, ¿ya? Y el de arriba, este con circulitos, siempre ha sido presión de disolvente puro. Repito, aquí hay un cruce, cualquiera de los dos es lo mismo, es el mismo valor numérico, es exactamente el mismo valor numérico, porque repito, la presión de vapor de la disolución es generado en su totalidad por el disolvente, que obviamente está siendo afectado por la sal, sí, pero su presión la genera solamente el disolvente. Repito esa parte, es como cuando les he dicho, se agregan dos piernas, la sal le agrega dos piernas, pero quien se sigue moviendo no son las piernas solitas, sigue siendo la persona. Entonces el disolvente es quien se está moviendo, ¿ya? Me he emocionado con esa explicación. Entonces, repito, esto puede ser normalmente más representado por la presión de la disolución, cualquiera de esos dos. Listo. Ya he aclarado ese tema, presión de disolvente puro, no tengo mucho problema y voy a seguir. Una vez que has escogido tu ecuación, ¿qué más vas a hacer en este paso 2? Vas a reemplazar los datos hasta que te quede una sola incógnita. ¿Qué característica cumple las propiedades coligativas? Que es muy interesante y me permite a mí, perdón, tengo esa manía de revisar, que me permite a mí resolver los problemas de propiedades coligativas de manera fácil. Que propiedades coligativas no generan sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es el objetivo de la propiedad coligativa? Es darte un dato, solo un dato, no generarte incógnitas, darte un dato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a reemplazar datos y alguien me dirá, ay, pero eso es súper fácil, ¿por qué lo estamos escribiendo? Porque a veces hay datos escondidos, ahí está la complejidad. Vas a reemplazar datos hasta que te quede una incógnita. Repito, no pueden haber dos. Si te están quedando dos o tres, quiere decir que tienes que ver dónde están datos escondidos. Hay algo que tú no estás viendo. Media hora para escribir incógnito. Es que no se veía bonito. Listo, reemplazar datos hasta obtener una incógnita. Entonces yo no sé cuál es, no necesito que tú sepas desde el inicio cuál es, simplemente necesito que me reemplaces los datos. A ver, ve. Presión de disolución tengo o presión de disolvente. En la disolución tengo, sí, acá está, 0,400, 0,44, 98 P6. Muy bien. Va a ser igual. Sigo reemplazando datitos. Presión del disolvente puro. Esto hemos dicho, siempre que veamos ese circulito, quiere decir puro. Vengo acá. Aquí ha dicho la presión del agua. No siempre te van a decir, chicos, la presión del agua pura. ¿Ya? No. Si solamente te está diciendo que es agua, se sobreentiende que es la presión pura, porque solo te está hablando de un componente, ¿ya? ¿Listo? Entonces, la presión puro es 0,4586. 0,4586 P6.
paréntesis. Perfecto, abro paréntesis. Me dice número de moles de disolvente y número de moles de soluto. Ya hemos reemplazado y recuerden, me tiene que quedar una incógnita y tengo dos finalistas. O va a ser número de moles de disolvente o va a ser número de moles de soluto. ¿Cuál será? Voy a volver. Y aquí es donde es la parte no complicada, pero sí necesito de su razonamiento. Ya, a ver, tengo masa de soluto, hemos dicho eso al inicio. Si tengo masa, puedo hallar moles. A ver, vamos a intentar por ahí. ¿Ya? Para que ustedes vean que esto es un tema de razonamiento, no lo quiero hacer yo directo, y quiero que ustedes vean. Digamos que estoy intentando. Masa de soluto va a ser peso molecular de soluto. ¿Ya? Masa de soluto dice 2.2 libras. Pero ahora su peso molecular del soluto, ¿tengo? Verifico. No tengo. Además, el soluto es fructuosa más sacarosa. Uy, pero tengo acá las fórmulas. ¿Puedo sacar sus pesos moleculares? Sí, perfecto. Puede sacar. Pero al ser una mezcla, ¿qué pasa? El peso molecular se vuelve peso molecular promedio. Ya. Pero el peso molecular promedio depende de la fracción de 1, peso molecular de 1, fracción de 2, peso molecular de 2. Estoy utilizando conocimientos de prefacultativo. Y a ver, voy a intentar calcular. Esto tengo, pero no tengo esto. Ya, no se me ocurren más maneras. Puedo seguir pensando más ecuaciones, pero no me dio a ver. Parece que no tenía que calcular moles de soluto. Retrocedo. Me estoy equivocando. Entonces, si parece, porque está muy complicado hacer esto, que no es moles de soluto, entonces tengo que tener el otro sí o sí. Ya, voy a intentar. Número de moles de disolvente. Porque recuerden, todo se tiene que reemplazar y tiene que haber un sobreviviente. Por ahora vamos a escoger a moles de soluto porque estaba intentando calcular y no he podido. Moles de disolvente. Vengo acá. ¿Tengo algo de disolvente? Sí, tengo su volumen del disolvente. Y como el disolvente es agua, ¿cuánto es su densidad? 1. Ay, a ver, parece que ahí sí puedo calcular. El volumen del disolvente es 4 litros. 4 litros es lo mismo que 400 ml de agua, que si quiero convertir la masa de disolvente va a ser 4000 gramos de agua. ¿Listo? A ver, moles de disolvente podremos calcular. Número de moles de, no de soluto, perdón. Número de moles de disolvente va a ser masa de disolvente sobre peso molecular de disolvente. Masa de disolvente tengo 4000 gramos. Peso molecular del disolvente, les repito, sí, como es agua, quiere decir que van a ser 18 gramos mol. Ahí está, he podido. He encontrado ese dato sin complicarme mucho. Y el peso molecular, perdón, el número de moles va a ser 202.2. Listo, he podido calcular número de moles de disolvente sin hacerme líos. Por lo tanto, reemplazo en mi ecuación 202.2 más número de moles de soluto, y está la ecuación aquí arribita, más número de moles de disolvente, 2, 1, 2, 3, 2. Listo. Y ha quedado, chicos, una incógnita sin que yo pueda encontrar, ¿ya? No lo he hecho de una manera pensando que yo ya sé, que porque me dan esto, no, lo hemos hecho tanteando. Y eso es lo bonito que tiene propiedades coligativas, ¿sí? Que no tiene un procedimiento estricto, que tú puedes ir tanteando y ver qué te da, siempre y que respetes que te quede una incógnita.
De inicio tú no vas a saber. Y miren, he intentado primero con la masa de soluto porque hemos supuesto que me estaba equivocando, que yo pensaba que era eso, porque me daban masa de soluto. Puedes suponer, pero si ves que la idea no va bien, entonces intentas otra cosa. Ahí es cuando les decía, este tema de reemplazar datos a veces no es tan fácil, porque hay datos como ahorita escondidos, no fáciles, sino que tienes tú que calcular. Listo, con esto PCIs con PCIs se van. Mi única incógnita acá me queda número de moles de soluto. Entonces le vamos a poner acá resolviendo la ecuación. Ya les había dicho, chicos, química 100 no es para que te explayes en mate, ¿no ve? Que me hagas 30 hojas de tu despeje a mí no me sirve. ¿Qué prefiero que me usen 1000 veces? Les he dicho, chicos, Solve. ¿Ya? Todo el tiempo con Solve. Ahórrense tiempo. ¿Puedo despejar esto? Sí, pero voy a perder tiempo. Meto la calculadora, Solve, resultado, listo. Ya tengo número de moles de soluto. Con eso, chicos, ha terminado el pasito número 2. Bueno, la primera parte. Una vez que has escogido las propiedades coligativas muy bien, ahora vas a utilizar conocimientos del prefacultativo. Quiere decir que ahora vamos a utilizar prefas. Si se dan cuenta, chicos, hasta este punto ni me he preguntado qué quieren que calcule. Nada, he agarrado, me he mecanizado a que voy a encontrar un incógnito. Ahora, para este punto donde ya necesito aplicar conocimientos del prefa, recién me voy a preguntar qué me están pidiendo, porque en base a eso voy a aplicar prefacultativo, ¿ya? Que puede entrar balance de materia, puede entrar fórmula empírica, puede entrar gases húmedos, mezcla de gases, todo eso puede entrar. Ahora, no se me asusten, entonces me voy a aplazar. No, va a entrar en un nivel básico, a medio, no nivel alto como tus exámenes del prefa, no. Porque no estamos evaluando ese tema, sino está viniendo a complementar, pero sí necesito esos conocimientos. Me dice, determinar la composición másica de la mezcla. Sabiendo que bla, 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 eso no me interesa. Determinar la composición másica de la mezcla. Recién acá nos estamos preguntando qué hay que calcular. La composición másica. Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo calculamos la composición másica? A ver, voy a recordar mis conocimientos del prefa. El porcentaje másico es masa parcial sobre masa total. Ya. En este caso yo tengo una mezcla que es sacarosa más fructuosa. Entonces, ¿qué sería? El porcentaje másico de la sacarosa sería masa de sacarosa sobre masa total. Pero más que masa total, nosotros le hemos llamado masa de la mezcla. Entonces, le vamos a para que quede bonito. En vez de masa total, masa de la mezcla. Por el 100%. Listo. Para no confundirnos con estas S, aquí le voy a poner Sa, ¿ya? Masa de sacarosa. Cuidado, piensen que es masa de soluto. Sacarosa. ¿Masa de mezcla tienes? Sí, al inicio del problema te decía que es 2.2 litros, libras, perfecto. Pero ahora no tienes masa de sacarosa. Y por ahí ya sabes lo que tienes que calcular, masa de sacarosa. Ahora, ¿por dónde inicio todo esto? Porque ya está planteado lo que quiero calcular. Con ese datito que te ha dado propiedades coligativas, ese es tu punto de partida. Ese que ni siquiera sabías que ibas a calcular, porque recuerden que hemos estado tanteando, ese es el punto de partida. Ya ven. Pienso,
Número de moles de soluto. Hemos dicho al inicio que el soluto era una mezcla. Entonces ya no me sirve verlo al soluto como 1, sino como 2. ¿Cómo qué? Número de moles de la mezcla del soluto va a ser, aquí está, número de moles de la sacarosa más número de moles de la fructosa. Ah, ya, perfecto. Medio que ya quiere aparecer. ¿Qué más recuerdo del prefacultativo? Porque yo no quiero moles, chicos, quiero masa. Pero, digo, la número de moles es masa sobre peso molecular. A ver, reemplazaremos. Número de moles de soluto. Voy a utilizar ese dato de aquí arriba, 4.35. Acá, en vez de moles, voy a escribir masa de la sacarosa, peso molecular de la sacarosa. Listo. Más masa de la fructosa, peso molecular de la fructosa. Ah, ya me ha aparecido masa de la sacarosa. Muy bien. Entonces ya, parece que ya vamos a terminar de resolver. ¿Por qué? ¿Qué sabemos? El peso molecular de la sacarosa, perdón, solo estamos escribiendo de la sacarosa, es igual a 342. Y el peso molecular de la fructosa es igual a 180. Y si me dicen, ¿de dónde está sacando esos datos? Recuerden que el ejercicio bien bonito al inicio me ha dado sus fórmulas. Como me ha dado sus fórmulas, calculo sus pesos moleculares. Si alguien necesitara que calcule los pesos moleculares, puede escribirme en el grupo o ahorita por chat, lo hago con todo gusto. Pero creo que ya muchos lo sabemos, por eso lo estoy omitiendo. Pero se puede calcular porque tiene sus fórmulas. Hidrógeno 1, 1 por 22, 16 por 11, 12 por 12, sumamos peso molecular. ¿Ya? Ya, entonces tengo estos datos muy bien. A ver, peso molecular de la sacarosa va a ser 342, peso molecular de la fructosa va a ser 180, pero si bien yo quería la masa de la sacarosa, ahora no tengo la masa de la fructosa. O si alguien me ha hecho al revés, aquí me ha hecho fructosa, excelente, tampoco tienes masa de sacarosa, o sea, falta una de las masas. ¿Qué hago? Tiene que haber otra ecuación. Pero, a diferencia de este primer pasito, que sí o sí tiene como punto de partida lo que es para ti la propiedad coligativa, cuando no se resuelve con la propiedad coligativa, vuelves a ver el enunciado, porque tiene que haber más que seguro un datito que tú no estás utilizando. Vamos a ver. Revisión de datos. Hemos usado temperatura, nada que ver ahorita temperatura con masa, entonces no me sirve. Volumen de agua hemos utilizado. Ah, masa de mezcla todavía no utilizado. A ver, ya medio que se me está prendiendo el foco ahí en el examen. Con la masa de la mezcla. A ver, pero la masa de la mezcla no va a ser más que la masa de la sacarosa más la masa de la fructosa. Ah, ya, perfecto. Ahí ya me estoy dando cuenta. Ecuación 1 con dos incógnitas. Ecuación 2 con las mismas dos incógnitas y el sistema se resuelve. Pero antes de empezar a resolver, convertimos la masa de la mezcla, que me dice que es 2.2 libras, porque no estoy trabajando en libras, todos estamos trabajando en gramos por el peso molecular. Entonces convertimos, una libra tiene 453,6 gramos. Chin chin se va y eso no va a ser más que para mí 997,92 gramos. Listo, reemplazo en mi ecuación 997,92 va a ser igual a la masa de la sacarosa más la masa de la fructosa.
este numerito lo pondremos acá. Tienes tu ecuación 2. Listo, chicos, ya tenemos ecuación 1, ecuación 2. Puedo resolver el sistema con mi calculadora. ¿Cómo se pone a la calculadora este sistema de ecuaciones? Lo voy a hacer rapidito. Y con algunos consejos ya para meter las ecuaciones. Vas a ordenar tus ecuaciones siempre en las incógnitas en la misma fila. Es decir, masa de fructosa, eso va a ser igual a 97,92. La otra ecuación, lo mismo, pero si masa de sacarosa está primero, de la otra ecuación vas a escribir igual lo mismo. Dice masa de sacarosa más masa de fructosa, eso va a ser igual a 4.35. Y todos los numeritos lo vas a poner adelante. Si bien aquí está sobre 342, eso es lo mismo a que escribas 1 sobre 342. Solamente estoy cambiando la notación matemática. Lo mismo para acá, en vez de escribir sobre 180, vamos a escribir 1 sobre 180. Y en la ecuación de arriba, ¿qué se sobreentiende? Que la ecuación tiene el número 1. Listo, vas a respetar este ordencito y vas a decir tu primera incógnita X, Y, X, Y, y me vas a meter a tu calculadora para resolver, ¿ya? ¿Cómo metemos a la calculadora? Eso nos voy a explicar solo una vez manejo de calculadora, chicos, y no más, ¿ya? Aunque yo sé que muchos ya dominan su calculadora, pero no está de más aprender si es que tú no dominas tu calculadora. Porque en el colegio con la calculadora solo sumamos, restamos, nada más. Me voy a Mode 5, EQN, es una ecuación que tiene X y Y, escojo el número 1 y me aparece A, B y C. ¿Qué es A, B y C? Acá, chicos, por eso les he dicho pongan en orden, esto va a ser A, B y C. Por eso respeten el orden de las variables. Para la primera A igual B 1 y C 97.92 igual a 1 dividido entre 342, B1 dividido entre 180 y C 4.35. Listo. Repito, orden. Si me ponen en desorden, no les va a salir el sistema. Listo, le pongo igual y solito la calculadora me ha calculado X 453.72 y otra vez presiono igual, me vuelve a aparecer Y 544. Listo, con eso voy a decir X, pero X es masa de sacarosa y eso hemos dicho ahorita 453,72 gramos. Pero Y es masa de fructosa y eso hemos dicho 544.2. Listo, como tienes masa de sacarosa y masa de fructosa, puedes hallar su porcentaje máximo. Si alguien dice, ¿por qué ha escogido sacarosa? Les repito, podrías haber escogido fructosa, no hay problema, porque al final los porcentajes son complementarios, ¿verdad? Eso hemos visto en el prefa. Si uno tiene 60%, pues el otro va a ser 40%. ¿Ya? Entonces, el que tú quieras escoger, adelante. Yo he escogido masa de sacarosa nada más porque, no sé, quería. Masa de la mezcla, aquí arriba ya lo hemos convertido en gramos, 997.92 gramos por el 100%. Listo, de ahí voy a tener, chicos, que ya opero y el porcentaje másico de la sacarosa. Y si tienes el porcentaje másico de la sacarosa, ya tienes el de la fructosa y el ejercicio está acabado. Para sacarosa. Listo. ¿Qué ha sido lo más complicado del ejercicio? No propiedades coligativas, porque ha sido fácil, una incógnita, sino tu conocimiento de prefacultativo. ¿Ya?
Como punto de inicio, repito que es lo más importante cuando estemos en prefaz, siempre vas a iniciar con el dato de propiedades coligativas, porque ese es tu punto de inicio. Ahí te vas a ir dando cuenta qué otra cosa podrías hacer. Y si no se ha resuelto, como ahorita no se ha resuelto solo con ese dato, buscas como segunda opción algún dato de referencia que puedas utilizar. ¿A qué me refiero con referencia? Algún dato que te hayan dado en el problema que puedas utilizar para complementar. ¿Sí? Con eso, chicos, hemos acabado el primer ejercicio. No sé si hay dudas, consultas. Voy a seguir con otro ejercicio. Ya vamos a hacerlo más rapidito. El análisis porcentual de un compuesto orgánico desconocido da como resultado la siguiente composición porcentual. Uy, de aquí apenas me dan esto, quiere decir que ¿qué voy a utilizar del prefacultativo? Fórmula empírica y fórmula molecular. Este compuesto orgánico, me voy a anotar acá, tiene un porcentaje de 26,72% de fósforo, no sé por qué le digo cloro. Fósforo, 12,09% de nitrógeno y 61,17% de cloro. Listo. Esto es el compuesto orgánico. Cuando se disuelve, mejor lo pondremos aquí, cuando se disuelven 2.016 ml, ¿de quién? De este compuesto orgánico, se va a disolver una masa. Como todo se está hablando del compuesto orgánico, quiere decir que va a ser masa del soluto 2.016 gramos. Ahora me está hablando del disolvente. Volumen de disolvente 22.72 ml. Y me anoto benceno C6H6. De densidad relativa, densidad del disolvente, porque estamos hablando del benceno. 0.879 para que deje de ser relativa, gramos ml. Se observa que la solución congela. Ya me están dando datitos que ya me dicen incluso qué propiedad coligativa vamos a utilizar. Se observa que la disolución congela, temperatura de la disolución, a 4.37 grados Celsius. Determina la fórmula molecular del compuesto. Ya habíamos determinado en un inicio que me iban a pedir eso por estos porcentajes, sabiendo que la constante crioscópica del benceno, constante crioscópica es 5,12. Y si no les dan unidades, chicos, la constante crioscópica siempre tiene Celsius sobre molar. Sabiendo que la constante crioscópica del benceno es 5,2 y su punto de congelación, quiere decir su temperatura de congelación del benceno, es decir, del disolvente, es 5,48 grados Celsius. Aquí me he olvidado escribir temperatura de congelación de la disolución. Listo, chicos, ya tengo todo mi esquemita planteado con mis datitos. Recordemos, siempre empezamos por los datos. Listo, me voy al paso 1. Ya vamos a hacerlo más rápido, chicos. Siempre saben que en el primer ejercicio nos tardamos un poquito más. La pregunta se disocia.
Cuidado me digan, pero es fósforo, nitrógeno, cloro, debe ser una sal. No, bien clarito te dice aquí, chicos, compuesto orgánico. Y aparte el benceno es otro compuesto orgánico. Ambos son compuestos orgánicos, entonces tu respuesta a se disocia va a ser no. Tu segundo pasito dice, primero vas a escoger propiedad coligativa. Escoger propiedad coligativa. Vuelvo acá. Por si acaso hemos dicho se disocia. No. Paso 2. Otra vez. Escoger propiedad coligativa. Voy tachando. ¿Me hablan del vapor? No. ¿Me hablan de la temperatura de congelación? Sí. ¿De la ebullición? No. ¿Me hacen referencia a la presión osmótica? No. Para este ejercicio está más claro. Voy a usar el descenso de la temperatura de congelación en su ecuación directa. Aquí, por si acaso, hay algunos que me utilizan esta ecuación. Variación de la temperatura de congelación es I por la constante crioscópica por la molalidad. ¿Ya? ¿Es lo mismo de la que yo utilizo? Sí, pero esta es la versión comprimida. Y a mí no me sirve porque luego tengo que estar explicando que esto va a ser esto, que esto va a ser esto. Perdemos tiempo. ¿Sí? Así comprimida no nos sirve esa ecuación y no me da ayuda. Lo que sí les recomiendo siempre es utilizar la ecuación completamente desglosada. Yo se los he puesto acá ya completamente desglosada. Simplemente copio la ecuación que me dice temperatura de congelación del disolvente menos temperatura de congelación de la disolución va a ser igual a la letra I, constante crioscópica, molalidad. Y si se dan cuenta, en molalidad yo ya les he reemplazado la ecuación con la cual ya hemos aprendido a calcular molalidad en disolución. Conmigo vamos a trabajar con esta ecuación completamente extendida, no con la comprimida, por temas de tiempo y de practicidad. Como tu respuesta ha sido no, borramos la letra I. Listo, tengo la ecuación. ¿Qué teníamos que hacer, chicos? Otra vez tiene que quedar en pie una sola incógnita. No me olvido de las cosas que he aprendido en disoluciones. Masa tiene que estar en gramos, masa de disolvente tiene que estar en gramos. Las temperaturas siempre tienen que estar en Celsius. ¿Y por qué? Porque la constante crioscópica es Celsius sobre molar. ¿Sí? Estos datitos en cuanto a unidades. Chicos, vamos tachando, vamos como hace ratito reemplazando qué cositas podemos reemplazar. Hasta que me quede una incógnita. Temperatura de congelación del disolvente tengo 5,48 grados Celsius. Menos temperatura de congelación de la disolución tengo 4,37 grados Celsius. Constante crioscópica tengo 5,12. 5,12 grados Celsius sobre molar. Celsius, 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 se va. Sobre, me quedan finalistas, tres cositas, masa de soluto, peso molecular de disolvente y peso molecular de soluto. Perdón, masa de disolvente, peso molecular de soluto. ¿Ya? Todo esto, por si acaso, sus unidades de ese corchete es molal, porque es molalidad, molal con molal, se va. Adentro, verifico, masa de soluto, sí, tengo 2,016. 2,016 por 1000. Sobre masa de disolvente, ¿tengo? No tengo, pero, a ver, si tienes volumen y tienes densidad, podemos calcular masa de disolvente. Entonces calculo, esto lo voy a chequear un poquito, chicos, no sé qué me ha dado ahí. He escrito bien chueco la ecuación.
Ahí sí está bien. Listo, hemos dicho para masa de disolvente, como tenemos densidad, la masa del disolvente no va a ser más que la densidad por el volumen del disolvente. Reemplazo, masa de disolvente va a ser densidad 0.879 por el volumen. 22.72. Listo, chicos, meto la calculadora y voy a tener que esto me va a dar 19,97 gramos. Masa de disolvente, sí, 19,97. Listo, y me ha quedado una sola incógnita si comparo las ecuaciones y lo que he ido reemplazando. La única incógnita que me queda es peso molecular del soluto. ¿Me queda una incógnita? Sí, repito. ¿Tengo que saber qué me va a dar propiedades coligativas? No, no necesitas ni saber qué tienes que calcular. Simplemente reemplazas hasta que te quede una incógnita. ¿Ha estado mucho más facilito que la anterior? Sí, mucho más fácil. Listo, chicos. De acá otra vez aplico sol. Resolviendo. Listo, y voy a tener peso molecular del soluto. Va a ser 465.60 gramos. Denme un minutito, chicos, por favor. Un segundito. Ahorita voy a volver. Denme un minutito así, cortito. Perdón, chicos, ahora sí, seguimos. Tenía que contestarle a la mamá representante. Listo, chicos, ya tenemos el peso molecular y como ya me ha dado un dato propiedades coligativas, me queda la segunda parte que me dice que tienes que realizar conocimientos del prefacultativo. Entonces, aquí me pregunto, ¿qué me están pidiendo? Ahora sí, recién determinar la fórmula molecular. Perfecto. Fórmula molecular. Para eso recordamos, desempolvamos mi conocimiento, que sé que si para la fórmula molecular lo primero que necesitas es la fórmula empírica. Listo, veo los componentes, los porcentajes que tenía acá. PN cloro, 26, 12 y 61. Me voy a ir resolviendo. Fósforo, nitrógeno, cloro. ¿En qué porcentajes? Era 26.72. Hasta ahí me acuerdo. 12 y 61. 12,09. Y 61. ¿Qué teníamos que hacer para calcular fórmula empírica? Desempolvo conocimientos. El primer pasito era que teníamos que dividir entre su peso molecular. Para eso ya saben, en el examen les van a dar los pesos moleculares de cada uno de los compuestos. El peso molecular del fósforo, hay 31, del nitrógeno 14, del cloro 35. Siempre tengo dudas, chicos, el cloro a veces le pongo 31.
Desde que estoy en la UI no se me va hasta ahora. Operamos en la calculadora y para esto siempre les recomiendo mínimo 3 decimales, por favor, para que tengan una mayor aproximación y no estén sufriendo después. Una vez que ya has metido a la calculadora para la fórmula empírica, estamos haciendo desempolvando conocimientos del prefa. El segundo pasito es que vas a escoger al menor y vas a dividir entre todos por el menor. Verifico y este es el menor. Entonces voy a agarrar a todos y vamos a dividir a todos entre el menor. Que vendría siendo 0.862, 0.862, 0.862. Aquí en el primero de canto te va a dar 1, de acá aproximadamente te va a dar 1 y acá yo creo que nos va a dar aproximadamente 2. Por lo tanto, ¿qué se cumpliría? Que tu fórmula empírica es fósforo, nitrógeno, cloro con fósforo 1, nitrógeno 1, cloro 2. Listo. Y para pasar de la empírica a la molecular, recordamos del prefa, tienes que multiplicar por un valor n. ¿Y qué era ese valor n si recuerdo el prefacultativo? Era el peso molecular real que tú tienes sobre el peso molecular empírico. ¿De dónde se sacaba el peso molecular empírico? Pues de acá, esto que acabas de calcular es la fórmula empírica, por lo tanto, de acá puedes calcular el peso molecular empírico, que no sería más que 31,14 más 71. Y eso me da 116 gramos mol. Perfecto, esto ya tenemos. Pero y ahora el peso molecular real, ¿de dónde saco? Recuerda, propiedades coligativas te da un dato. Y todo con lo que calculas, chicos, siempre es lo real, ¿sí? Porque no puedes calcular con cosas empíricas, siempre calculas con real. Por lo tanto, el peso molecular real es 465.5. Listo, ya vamos terminando mucho más rapidito para número de moles. Número de moles es peso molecular real, que ahorita hemos visto que era 465.65. Sobre el peso molecular empírico que hemos calculado 116. Listo, metiendo esto a la calculadora vamos a tener 4.014, que vemos se va a redondear automáticamente a 4. ¿Qué quiere decir? N va a ser igual a 4, por lo tanto calculamos la fórmula empírica que va a ser fósforo 4, nitrógeno 4, cloro 2 por 4, 8. Listo, chicos, con eso ya hemos acabado el ejercicio. Sí, si se dan cuenta, se vuelve mecánico. ¿Qué es? Y lo que más nos va a asustar es la parte de prefas. Sí, tal vez donde más necesito pensar, razonar un poco, pero de manera general, nosotros siempre vamos a llegar al resultado. ¿Sí? ¿Dudas, consultas para que pueda continuar? Sí, ¿nos alcanza para hacer uno más? Sí. Mañana hacemos coligativas, gases reales, ley de Graham, sí. Sí, igual recién son las 9:20, hemos volado, chicos. Igual si alguien tiene dudas me dice.
Yo estoy avanzando, 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 avanzando. Haremos este ejercicio, es el segundo tipo de ejercicio que podemos tener en propiedades coligativas. Hasta ahora la respuesta siempre ya ha sido no, y ahora la respuesta va a ser sí, ¿no? Que es los otros pasitos, en eso nos vamos a centrar. No sé por qué me hago sueño, chicos, y hoy día he dormido 2 horas en la tarde. Estaba muy cansada y me he dormido así, me ha valido todo, me vale, me duermo. Dice, si la presión a 10.3 cuando se disuelve, cuando se disuelve sulfato ferroso en 1 litro de agua, este se disocia en un 95%. Entonces, ¿qué vamos a tener? La presión. Cuando se disuelve sulfato ferroso en 1 litro de agua, por lo tanto, estaríamos hablando que es una presión de disolución. Va a ser 10.3 milímetros de mercurio. Se disocia en un 95%. Este término, chicos, de disociación se representa con este símbolo alfa. Eso implica para mí disociación. Esa disociación es igual al 95%. Vamos a explicar más a detalle. A una temperatura de 15 grados Celsius. Si la presión de vapor del disolvente puro, circulito, es de 12,80. Determinar, bla, 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 bla. No me interesa lo de determinar hasta que hemos visto hasta el punto de abajo, ¿ya? Lo único que sí quiero recordar de acá, dice sulfato ferroso, voy a escribirme la fórmula. Ferroso quiere decir que está trabajando con 2. ¿Quién va a ser este compuesto? El soluto. Y abajo me dicen que se está disolviendo en agua. No todo eso. En 1 litro de agua. Entonces, 1 litro de agua. Y ya hemos visto que es el agua, volumen de disolución. Listo, ya tengo los datitos. Nos vamos rápido. La primera pregunta. ¿Disocia? ¿Se disocia? ¿Quiénes se disocian? Vuelvo acá. Ácidos, bases o sales. Mira este compuesto y efectivamente es una sal. Por lo tanto, como es una sal, tu respuesta se disocia, va a ser sí. ¿Ya? Cuidado y me diga, pero aquí también nos da porcentaje de disociación, por eso sería sí. No nos confiaremos mucho de esto porque no siempre te lo dan de partida. ¿Ya? Más yo prefiero que identifiquen si se disocia y si no se disocia, no por este porcentaje, sino por el compuesto, si es un ácido, una base o una sal. Listo. Ahora vamos a continuar. La respuesta ha sido sí, entonces el procedimiento se vuelve un toquecito más largo. Pero como se vuelve más largo acá, si se dan cuenta acá, ya no hay prefacultativo. Eso es lo bueno, se cambia uno por otro. Mucho mejor si el ejercicio se disocia porque va a ser más fácil para mí resolver porque ya no tengo que recordarme nada del prefacultativo ni me tengo que estresar con eso. ¿Qué me dice? Si tu respuesta ha sido sí, lo primero que tienes que hacer
sí o sí es calcular I. ¿Qué es la letra I? Es la constante de Van Hoff que indica cuánto va a ser el porcentaje de disociación. ¿Ya? Es una variable que influencia directamente en la disociación. Y tienes dos maneras posibles de calcular I. La más facilita es cuando te den disociación, es decir, te den este alfa y puedes utilizar esta ecuación. Y la manera más complicada es cuando no te dan porcentaje de disociación y tienes que calcular I con una propiedad coligativa. En este caso, chicos, no vamos a hacer esta segunda opción porque me están dando el porcentaje de disociación. Aquí me dice del 95%. Entonces voy a poder utilizar esta ecuación de manera directa. La respuesta ha sido sí, entonces voy a utilizar la ecuación A que me dice alfa va a ser igual a I menos 1 sobre esta letrita que ahorita voy a explicar qué es por el 100%. Ya hemos dicho I es la constante de Van Hoff. ¿Y qué es esta letrita que me aparece aquí? Esa letrita, chicos, son iones libres. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a calcular? A ver. Porque recuerden, ¿cuál es el objetivo? Una vez que has respondido sí, tu objetivo siempre es calcular I. Por lo tanto, ¿tendré las otras variables? Sí. El porcentaje de disociación lo tienes. Te dicen que es del 95%. 1, 1, 100, no hay nada que hacer ahí. Lo que te falta son iones libres. Entonces, a este costadito para iones libres. ¿Y qué será eso? Vas a agarrar a tu compuesto sulfato ferroso y vas a hacerme lo mismo que hacías en el prefa. ¿Qué decías? Sulfato menos 2, ferroso más 2 menos 2, eso es igual a 0. Y tú en el prefacultativo partías así. Y con esas cargas ya hacías tu ion electrón. He hecho exactamente lo mismo, solamente que aquí, chicos, le voy a poner una flechita y voy a separar. Hierro más 2, sulfato menos 2. Y vamos a igualar. Hierro 1, perfecto. Sulfato 1, perfecto. Puede haber casos como que yo tenga el mismo ferroso, pero con más 3, es férrico. Entonces, el compuesto vendría de esta manera. ¿Y cómo lo separarías? Hierro más 3, sulfato menos 2. ¿Pero cuántos? Hierro 2, sulfato 3, sulfato 3. ¿Ya? Es una reacción de ionización que la vamos a aprender más en el segundo parcial. Listo, una vez que has separado, ahora vas a contar tus iones libres. Pero ¿dónde se encuentran los iones libres? Del lado derecho. Verifico. Dice que tengo un hierro, muy bien, más un sulfato. 1 más 1 me va a dar igual a 2. Con eso ya tengo iones libres y puedo despejar. Ahora sí, aquí le vamos a poner reemplazando. Volamos, porcentaje de disociación 95, no sé cuánto vale I, sobre iones libre me dicen 2 menos 1%.
Listo, de acá otra vez o despejo, me aplica sol, no tengo problema, pero por favor la parte matemática lo más rápido posible. Listo, ya sabes cuánto vale I. Hay acabado la primera parte, ya que es la opción más larguita, perdón, lo más complicadito quizás. Listo, una vez que ya has terminado el pasito 1, ya has calculado I, te vas a ir al paso número 2. Pero ahora dice que no se disocia, entonces no vas a usar eso. Tú has respondido sí se disocia, entonces vamos a usar los pasitos de la derecha. Y dice bien facilito, si se disocia, calcular propiedades coligativas solicitadas. Listo. Esto es mucho más facilito que el anterior. Lo vamos a poner más chiquito ahí. Y verificamos qué me dice. ¿Qué me estará pidiendo? Determinar la masa de sulfato ferroso agregada a la mezcla. La masa de sulfato ferroso, que no sería más que la masa de soluto. Pero no me está indicando qué propiedad coligativa. Aquí te dice bien claro, calcular propiedad coligativa solicitada. Solo me ha dicho masa de soluto. Yo no sé qué propiedad coligativa es. A veces no te dice, a veces te dice, miren, acá está el punto de ebullición, el punto de congelación. Ya sabes que vas a usar. En casos como este, que no te digan, al igual que hemos hecho con los otros ejercicios, tú buscas. ¿Qué puedo calcular? Veo acá y me habla de las presiones, por lo tanto, voy a utilizar para calcular la masa la presión. ¿Sí? No la temperatura, porque ya hemos dicho la presión siempre viene acompañada de la temperatura. Listo, voy a utilizar presión de vapor. Repito, no me están diciendo qué propiedad coligativa, así que yo busco y me doy cuenta que la que puedo utilizar es presión de vapor. Voy a anotar masa de soluto y voy a hacerlo en la notita. Si no hay propiedad coligativa, media hora tardando en escribir, buscar en el enunciado. ¿Qué propiedad coligativa vas a poder utilizar? ¿Ya? Repito, en este caso nosotros hemos escogido, como me dan presiones, la presión de la disolución o del disolvente va a ser igual a la presión del disolvente puro. Me escribo la ecuación, número de moles de disolvente, simplemente estoy agarrando la ecuación del formulario, número de moles de soluto más número de moles de disolvente. Como se disocia, ya no me es necesario que tú me borres la letra I, porque así era cuando no se disocia. Pero ahora sí se disocia, entonces la I se mantiene. ¿Sí? Listo. Voy despejando datos. En este caso, ¿qué incógnita? Recuerden, una incógnita. Propiedad coligativa, una incógnita. Aquí está facilito. Si quiero calcular masa de soluto, pues ¿cuál va a ser tu incógnita? Moles de soluto. ¿Ya? En este caso está más fácil que los anteriores ejercicios. Quiere decir que todo lo demás va a ser dado. La presión de disolvente o disolución es 10.3 milímetros de mercurio. Va a ser igual a la presión del disolvente puro, 12.8 por número de moles del disolvente, que recuerda sí o sí tiene que ser dado, porque ya hemos establecido ahorita cuál iba a ser nuestra incógnita.
Entonces, a ver, verifico número de moles de disolvente. Sí o sí tengo que calcular. Y sí voy a poder calcular porque me dan que el volumen es de 1 litro de agua. Listo. Chin, chin, chin. Ahí. Para número de moles del disolvente. Me han dicho que el volumen del disolvente es 1 litro. 1 litro son 1000 ml de agua. Como la densidad del agua es 1, voy a tener que la masa del disolvente son 1000 gramos. Reemplazamos número de moles del disolvente, va a ser masa de disolvente sobre peso molecular del disolvente. Masa de disolvente 1000, peso molecular del disolvente que está escrito que es agua 18. Listo. Número de moles de disolvente va a ser igual a 55.55. Listo, reemplazo en la ecuación. Acá número de moles 55.55. Vamos con la canción de TikTok. Por abajo la letra I que le hemos calculado ha sido lo primero que hemos calculado al inicio, 1.95. 1,95 por la incógnita que ya hemos definido desde el inicio porque el problema me pedía número de moles de soluto más número de moles de disolvente 55,55. Listo, se ha cumplido, milímetros con milímetros se va. Recuerden que para esta ecuación cualquier unidad es posible siempre y cuando sea la misma. Listo, acá voy a tener resolviendo que el número de moles del soluto es 6,914. Pero yo no quería moles, yo quiero masa del soluto, entonces puedo convertir fácilmente. El número de moles del soluto es masa de soluto sobre peso molecular. Si despejo, voy a tener que masa del soluto es peso molecular por número de moles del soluto. Número de moles, ya tenemos 694 y el peso molecular del sulfato ferroso se puede calcular, eso es 142. Por el número de moles 6,914. Listo, de ahí voy a tener que la masa de soluto es 1050,32 gramos. Listo, ya tengo el inciso A. Y los otros incisos son todavía mucho más facilitos. Lo vamos a hacer en un tris. Inciso B, el punto de ebullición si el sistema se encuentra a nivel del mar. Listo, entonces como me habla del punto de ebullición, me está diciendo que punto, por si acaso, si alguien no sabe, punto es lo mismo que temperatura de ebullición, pero ¿de quién me está hablando? De la disolución. Y me anoto aquí al ladito que va a ser al nivel del mar, porque eso va a ser un cambio directo. Como me está diciendo temperatura de ebullición, voy a poder escribir directito la formulita. Temperatura de ebullición de la disolución menos temperatura de ebullición del disolvente va a ser I por la constante ebullioscópica molalidad. Que les había dicho, yo ya lo meto todo directo ahí para no andarme complicando.
masa de disolvente, peso molecular del soluto. Y recuerden una incógnita, temperatura de ebullición de la disolución, acá está, quiere decir que lo demás sí o sí tiene que ser dato. Listo, esto se queda como incógnita, menos temperatura de ebullición del disolvente. Vengo acá y no hay temperatura de ebullición de disolvente. Cuidado, alguien me quiera meter estos 15 de acá. No es temperatura de ebullición, no indica arriba que está ebulliendo. Y además, el disolvente es agua. Y yo les he dicho, el agua a nivel del mar tiene una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados. Aquí, para recordar algunas cositas que entre el Michi ingeniero. Para el agua, tenemos dos escenarios, que sería mar y La Paz. La temperatura de ebullición a nivel del mar siempre es 100 grados Celsius. Y en La Paz la temperatura de ebullición es 89. Pero ocurre algo interesante, que no importa dónde estés, la temperatura de congelación va a ser siempre 0 grados centígrados. ¿Ya? Listo, con esa aclaración tengo que la temperatura de ebullición del disolvente, que es agua, va a ser 100. La constante de Van Hoff, 1.95. La constante bulloscópica me la dan en el problema, me dicen acá. Constante bulloscópica 0.52. Todo lo demás tiene que ser dato. Masa de soluto 1050,32. Quizás restan las últimas. Dividido entre la masa de disolvente que hemos calculado acá. Masa de disolvente miligramos. Peso molecular del soluto también yo lo hemos calculado antes, 152 gramos mol. Tengo todos los datos y lo único que tengo que hacer es meter a la calculadora, resolver y voy a tener la temperatura de ebullición de la disolución. Listo, inciso B ya está, inciso C. Hola. El inciso C me dice el punto de congelación de la disolución si el sistema se encuentra a nivel del mar. Como me está hablando de temperatura de congelación de la disolución. Otra vez, siempre para ver el disolvente, que el disolvente favorito es agua, me voy a poner a qué nivel me dice y repito, temperatura de congelación del disolvente menos temperatura de congelación de la disolución es igual a I, constante crioscópica, masa de soluto por 1000, masa de disolvente, peso molecular de soluto. Si hasta se dan cuenta, se hace monótono. Así que es mejor que tenga grado de ionización o se ionice porque es más fácil los ejercicios que en el otro donde tengo que pensar. Recuerdo de acá tiene que ser una incógnita, en este caso es esta otra, todo lo demás tiene que ser datos. Temperatura de congelación del disolvente, dice en el mar, pero les he dicho no importa dónde sea, siempre va a ser 0. Menos temperatura de congelación de la disolución. Listo, y constante I 995, constante crioscópica 1,86. Y si quiero hago copy paste de arriba porque es lo mismo la molaridad, entonces simplemente voy a copiar.
1052,32 por 1000. Si alguien quiere calcular moralidad, también puede hacerlo, luego reemplazar, va a dar lo mismo. Pero les digo, yo prefiero manejarlo así. Listo. De ahí meto la calculadora y calculo la temperatura de congelación de la discusión. Listo. Con eso ya hemos acabado el segundo tipo de ejercicio, que es propiedad coligativa cuando se ioniza. No sé si hay dudas, consultas. Entonces, chicos, ahí vamos a acabar hoy porque ya no me dan 15 minutos para resolver el otro ejercicio. Necesito 25 minutos y va a ser nuestro último ejercicio de propiedades coligativas. ¿Ya? Mañana voy a mandar votación porque podemos hacer propiedades coligativas y si es necesario un ejercicio más de Clausius-Clapeyron o bien vamos a iniciar directamente con gases reales. Sí, no sé si hay alguna duda, consulta, algo que necesiten que aclare. En un momento voy a enviar las diapositivas. El video lo subo hasta mañana porque tarda en renderizar, chicos, al menos no sé si es renderizar la palabra correcta, me estoy copiando de los arquitectos. Tarda tiempo en convertir el formato a un formato de MP4, casi 2 horas, 1 hora y media, dependiendo. Como son clases largas, pues sí toma su tiempo. ¿Ya? Entonces nos vemos mañana, chicos, otra vez a las 8. Recuerden que esta semana han ganado las opciones martes, miércoles y jueves. Y que salga el calendario. Apenas sale el calendario de los exámenes, por favor envíenmelo al grupo y vamos a coordinar si vamos a hacer la maratónica presencial, virtual. Yo la preferiría presencial para poder ver cuáles son sus deficiencias, pero últimamente he estado ganando virtual. ¿Sí? Nos vemos mañana, chicos, a las 8 en punto. Se me cuidan, que descansen. Chao, chicos.